Ricky entregó su vida al Señor de niño y luego como que durante la adolescencia, digamos que no siguió caminando, etcétera. Y cuando nos hicimos novios, a los 16 años y meses, mi suegra le dijo, ¿verdad? Que no estaba bien, que estar con alguien que no tenía la misma visión de vida, la misma convicción, la misma creencia, que eso era algo que iba a traerle problemas a futuro. Y entonces, como así fue que me invitaron y comencé a ir y comencé una relación personal con Jesús, a ir a la iglesia y unos años ya digamos, de caminar, digamos, en las cosas de Dios, eh, quedó embarazada y eso nos hace pues tomar una decisión de vida de realmente afirmar en qué creíamos, qué queríamos hacer, si queríamos casarnos o no, que era una de las cosas, digamos, típicamente es, te quedas embarazada, tenés que casarte, pero es algo que nos hicieron varias veces la pregunta, ¿por qué estábamos casándonos? Y nosotros genuinamente queríamos hacerlo, no porque yo hubiese quedado embarazada, teníamos 20 años, ¿verdad? Éramos muy jóvenes. 20. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada comentario. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi programa de Hablemos con Ana Munguía. Soy Ana Munguía, escritora, podcaster, coach de sueños, y este día estoy entrevistando a una pareja, por primera vez una pareja, y estoy súper emocionada. Conozco a Evelyn y a Ricardo Chacón desde hace unos años que nos cruzamos en la vida. Ellos son de Guatemala y tienen un testimonio de vida hermoso. Me encantó cuando los conocí la primera vez y pues los entrevisté en inglés y ahora los traigo a entrevistarlos en español, que es mucho más fácil. Ellos son de Guatemala, yo de El Salvador, por si no me has conocido antes. Y pues ahora nos vamos ¿cómo se llama? A conocer aquí con los Chacón, con los Chacón. Así que bienvenidos Evelyn y Ricardo a Hablemos con Ana Munguía. Gracias, Ana. Qué gusto estar con usted aquí a través del Zoom. Y sí, hace algunos años, fue justo en pandemia, cuando nos cruzamos buscando temas en común y pues siempre un privilegio poder compartir, ¿verdad? Lo que Dios hace en la vida de las personas cuando estamos dispuestos a oírlo y a escucharlo. Así que mil gracias por la oportunidad. Ah, perfecto, amén. La verdad que el testimonio de vida de ustedes es súper lindo porque es una pareja que viene, que se conoce desde chiquitos, ¿no? Fueron al colegio juntos, ¿no? Sí, Según entiendo. Entonces, cuéntenos cómo empezó la vida de ustedes, cómo se conocieron, cómo empezó esa historia de amor que tiene ya muchos años ahora. pues si quieren les cuento un poquito. Nosotros nos conocimos en segundo grado primaria. Comenzamos, sí, en segundo grado primaria. Comenzamos como compañeros de clase y bueno, y pasamos de ahí en adelante muchísimos años siendo compañeros. Cuando teníamos 16 años y un poquito nos hicimos novios y después nos separamos exactamente. A mí eso fue en Guatemala, sería en cuarto bachillerato, no sé cómo Décimo año, ajá. ajá. Y nos separamos porque a mí me invitaron a salir del colegio, entonces me fui a otro colegio, pero cabal nos hicimos novios antes de separarnos de compañeros y ahí siguió la relación y bueno, ahora bueno, fuimos 4 años novios y ahora tenemos 32 años de casados. Wow, 32 años de casado. Bueno, pero el noviazgo fue interesante. Ustedes eran líderes de jóvenes No, y, no, y, no, no y- tanto líderes. Nosotros Ajá. bueno, Ricky entregó su vida al Señor de niño y luego como que durante la adolescencia, digamos que no siguió caminando, etcétera. Y cuando nos hicimos novios, a los 16 años y meses, mi suegra le dijo, ¿verdad? Que no estaba bien, que estar con alguien que no tenía la misma visión de vida, la misma convicción, la misma creencia, que eso era algo que iba a traerle problemas a futuro.
Y entonces como así fue que me invitaron y comencé a ir y comencé una relación personal con Jesús, a ir a la iglesia y unos años ya digamos, caminar, digamos, en las cosas de Dios, em, quedó embarazada y eso nos hace pues tomar una decisión de vida de realmente afirmar en qué creíamos, qué queríamos hacer, si queríamos casarnos o no, que era una de las cosas, digamos, típicamente es, te quedas embarazada, tenés que casarte, pero es algo que nos hicieron varias veces la pregunta, ¿por qué estábamos casándonos? Y nosotros genuinamente queríamos hacerlo, no porque yo hubiese quedado embarazada, teníamos 20 años, ¿verdad? Éramos muy jóvenes, 20. Ujú. ajá, sino porque genuinamente era algo que ambos deseábamos. Eso no lo hizo, digamos, fácil, simplemente fue una decisión que tomamos y que gracias a Dios pienso yo que tanto los papás de Ricky como mis papás nos dieron esa opción, digamos, de que no fuese obligatorio, sino como una decisión. Y ahí comenzamos nosotros realmente una caminata y un compromiso con Dios. O sea que cuando ya tenían más de 3 años de andar juntos, entonces cuando viene el ups por ahí, la sorpresita. Y cuéntanos, la familia de ambos, sé que los apoyaron y eso hizo el proceso mucho más fácil, pero ¿qué pasó con los estudios en ese momento? Sí, bueno, vamos a ver, yo estaba en tercer año de la universidad y yo terminé la universidad todavía embarazada, estuve yendo y terminé digamos, mis estudios, me tardé muchos años en sacar mi título, pero terminé de estudiar, Ricky me dio la opción, él sí dejó de estudiar la universidad porque él, pues se metió a trabajar y años después ha De- sacado otros estudios, ¿verdad? Pero sí, hay un cambio, hay que tomar decisiones por una decisión no tomada a tiempo en cuanto a la forma en que nosotros llevamos el noviazgo. Ciertamente estábamos enamorados, pero eso no facilitó el inicio de un matrimonio, ¿verdad? Es algo que nosotros le decimos a la gente, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos 32 años de casados y hoy tenemos una historia, digamos, de éxito en algún sentido. Esa es la ruta que nosotros recomendaríamos. ¿Y qué pasó contigo, Ricardo? ¿Empezaste a trabajar por ser el padre responsable de ese bebé? Sí, yo tomé la decisión de abandonar la universidad precisamente para eso, para comenzar a trabajar. Por la carrera que yo estaba estudiando, en ese momento lo vi como imposible poder seguir estudiando y trabajar para hacerme cargo de las responsabilidades que tenía. Y es eso, la verdad es que no me arrepiento de haber tomado la decisión de hacerme responsable y de madurar, porque si algo experimentamos es que cuando uno pasa por una situación como esta, uno pasa por un proceso de madurez, o por lo menos en mi caso, muy rápido. O sea, creo que algo que me hubiera tomado mucho tiempo sucedió de manera muy rápida y le doy gracias a Dios que sí, mis papás en realidad me dieron todo el apoyo que yo necesitaba, pero nunca me facilitaron ni justificaron lo que no estaba bien. O sea, no fue como, bueno, ahora nosotros vamos a hacernos cargo ¿verdad? De las cuentas, sino que siempre me motivaron a que yo me hiciera responsable. Y sí, entonces comencé a trabajar. Y bueno, ya más adelante, pues entonces tuve la oportunidad de estudiar otras cosas, pero en el momento o sea, me quedé trabajando y así comenzó la historia. Y solo para recordar algo, y siempre vale la pena decirlo, a pesar de que recibimos mucho apoyo de parte de los papás de ambos y que la verdad es que nosotros vimos la mano de Dios en todo, Evelyn comentaba, nosotros en ese momento tomamos la decisión de acercarnos a Dios realmente, de comenzar una relación con Él en lo personal y también como familia. Y entonces es eso, o sea, tenemos una historia que gracias a Dios por su misericordia podemos contar hoy y decir, o sea, Dios nos ha sostenido hasta aquí, pero no significa que nosotros no reconozcamos que lo que hicimos, o sea, que cuando nosotros tuvimos relaciones sexuales antes de casarnos, eso se llama pecado y no podemos llamarle de otra manera, pero hemos visto cómo Dios en su misericordia redimió nuestro Ujú. pecado y nos sacó adelante porque nosotros verdaderamente lo buscamos a Él para aferrarnos a Él. Pero sí, fue una historia que en su momento, por supuesto, es difícil porque uno tiene que tomar muchas decisiones que no son tal vez las más fáciles, pero bueno, Ujú. podría decir de verdad, hemos visto a Dios en nuestra vida en todo momento.
Sí, eso me encanta, que te hiciste responsable y eso es bien importante de dar el ejemplo a los jóvenes, que no solo es el amor y son 10 minutos de placer, pero el resultado hay que enfrentarlo y hacerse responsable. Y es un gran ejemplo que tú te hiciste responsable y que le echaron ganas, porque es bien fácil decir, ah, es problema tuyo y irse. Pero el dar el ejemplo de no, de hacerse frente, de ponerse a trabajar y dejar tus sueños originales de graduarte, pues por una responsabilidad, eso es muy loable y muy bonito que hiciste ese ejemplo y que también tuvieron el apoyo de los padres. Definitivamente no es fácil. Ahora, cuéntenme cómo fue la reacción en la iglesia, que tuvieron apoyo o rechazo de parte de los líderes de la iglesia. Eso es importante saberlo porque muchos jóvenes, en vez de acercarse a la iglesia, se salen porque por el miedo al rechazo, la crítica, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue que el pastor de ustedes les acogió con la noticia? Sí, nosotros agradecemos a Dios porque verdaderamente en su momento el pastor de la iglesia fue fundamental, de verdad. Ujú, Nosotros cuando llegamos a hablar con él, es más, nosotros llegamos a hablar con él antes de hablar con nuestros papás. Fuimos con Ujú. él a pedirle consejo, a contarle lo que había sucedido y la verdad es que recibimos apoyo de parte de él y así como hablábamos, no justificando lo que estaba mal, pero sí ayudándonos a salir adelante ujú. y nos ayudó muchísimo a poder tomar pasos de sabiduría en lo que íbamos a hacer. Y así que de parte de la iglesia para nosotros, honestamente, Ujú. no sé cómo hubiera sido nuestra historia si no hubiéramos tenido un liderazgo como el que tuvimos en ese momento. Fue exactamente lo que necesitábamos y le damos gracias a Dios por la vida del pastor y de las Ujú. demás personas que estaban a nuestro alrededor, porque todos nos recibieron de una manera muy, o sea, fue de veras, nos recibieron con mucho amor, en realidad nunca sentimos un juicio condenatorio, sino que lo que recibimos fue el apoyo para poder restaurar nuestras vidas. Ujú. Sí, yo creo que experimentamos la comunidad, ¿verdad? Que es lo que muchas veces los jóvenes que pecan, ¿verdad? Y que tienen relaciones sexuales antes de casarse y que producen un embarazo, Ujú. porque eso es lo interesante. Muchas veces dicen, es que lo que hace falta es educación sexual para que la gente no quede embarazada. No, eso no es cierto, o sea, uno sabe, ¿verdad? El problema es que hay un deseo desordenado en la vida de uno, un joven y que lo que necesitamos es el apoyo de una comunidad que nos ayude a ver el valor de hacer las cosas en orden, porque, digamos, el proceso, algo que nos ayudó mucho fue que la comunidad eclesiástica, en este caso nuestra comunidad de iglesia, nos hizo ver que lo que estaba mal había sido el tener relaciones sexuales antes de casarnos, no en sí el embarazo, el bebé que venía. Siempre lo hablábamos en esa oportunidad verana, ver toda vida como un regalo, no la forma en que fue concebida, sino el milagro de la vida, la concepción, o sea, lo maravilloso que es que venga un bebé. Obviamente no era el momento en el sentido de que por eso es que hay una estructura y hay una forma que se llama matrimonio que da la estabilidad para... Entonces también creo que a nosotros nos ayudó mucho y a tener una visión distinta, que no tiene nada de malo casarse joven si hay una verdadera dirección y la razón correcta de por qué querer casarse. Claro. Eh, ¿Verdad? El problema es hacerlo en desorden, eso trae dolor, trae mucha incertidumbre, tanto para el hombre como para la mujer, porque a veces se ha asumido que solo la mujer sufre, pero también el hombre, ¿verdad? Cuando hay una separación de ese bebé o se toma una decisión errada de terminar una vida porque se ve como un problema, hay una pérdida grande para todos. Y gracias a Dios, como dice Ricky, la comunidad de la iglesia en ese momento su reacción fue extraordinaria, fue apegada a lo que dice la Biblia, ¿verdad? O sea, condenó la acción equivocada, pero bendijo la decisión y nos guió en pasos que teníamos que tomar y cosas que teníamos que hacer. Y es que eso es bien importante, porque realmente uno cuando está en ese pecado, la vergüenza viene y confesárselo a su pastor no es fácil y la vergüenza es una cosa real, pero el bebé qué culpa tiene. Ujú. Esas son las acciones que uno toma de adulto, pero el bebé no tiene la culpa. El bebé es un regalo de Dios y todo bebé es formado desde el cielo. Yo creo pues que desde el cielo es formado todo bebé y que Dios usa ese ADN para crear esas vidas.
¿Cuál es la respuesta de las parejas? Es otra cosa diferente. Y cuando hay un apoyo eclesiástico de que la iglesia te abraza y no te condena, sino que te da ánimo y te ayuda a armar tu vida, ya sea juntos o compartir la paternidad pues siendo responsables de la vida, aunque no se hace un matrimonio, pues es bien importante. Pero la verdad que no es fácil, el susto es grande, pero es navegable. Y bueno, cuando tienen al bebé fue varón, ¿verdad? Sí. Fue su primer varón. Ya están casados, ya están jugando de papá, de casita, porque obligadamente desde los 20 años, pero han navegado la vida. Cuéntenos qué ha pasado después de ese bebé que vino a su vida abruptamente. Sé que tuvieron más hijos, pero cuéntenos las historias de los demás. Sí, bueno, fue lindo. La verdad es que nosotros damos gracias al Señor porque es eso, no comenzamos definitivamente en el orden que el Señor hubiera deseado, pero la vida de Ricardo para nosotros fue algo tan especial. Es nuestro hijo mayor, lo amamos con todo el corazón y verdaderamente ha sido una persona que nos ha retado. Siempre le decimos a él que le pedimos perdón porque con él aprendimos, ¿verdad? Porque uno con los demás hijos pues ya tiene un poco más de experiencia, con él aprendimos. Pero sí, honestamente, siempre hemos tenido una relación muy linda con él. Ricardo ahora tiene 31 años, está casado desde hace 5 años y desde hace 2 años es papá y por lo tanto nosotros abuelitos. Así Ya son que abuelitos, ahora qué sí somos emoción. abuelos de una chiquita de 2 años que verdaderamente ha traído muchísima bendición a nuestra vida. Estamos en una nueva etapa. Y también tenemos otras 2 hijas. Después de Ricardo nació Beatriz a los 3 años y unos cuantos meses y después Irene, que se llevan también más o menos lo mismo que Beatriz y Ricardo, 3 años y pico. Así que tenemos un hijo de 31, una hija de 27 que va a cumplir 28 ya en unos cuantos días y una hija de 24 años. Así que verdaderamente sí, el Señor nos ha bendecido con 3 hijos que son maravillosos y sí, de verdad. No podríamos esperar algo mejor realmente. Qué Sí, bendición. y tal vez lo que fue importante para nosotros fue que estuvimos muy conscientes desde el principio que teníamos que tomar decisiones. Por ejemplo, Ricky, desde que comenzamos, tomó una decisión de cambiar amistades, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí fue muy consciente, decirme, mira, esto no puedo hacerlo porque no voy a lograr caminar y éramos los primeros en casarnos, estábamos jóvenes. Entonces él tomó muchas decisiones, en mi caso tuve que tomar otro tipo de decisiones pero siempre enfocados en preservar el matrimonio, ¿verdad? Que habíamos tomado esa decisión y creo que eso es bien importante, que no, que nunca igualemos un embarazo con obligación de casarse, que creo que a veces culturalmente ha sido un error, tanto en la iglesia como, no estoy hablando de responsabilidad, sino del hecho de casarse, y es algo que recuerdo que el pastor le dijo a Ricky, le dijo, o sea, un pecado no se cubre con, o sea, no, casarnos no anula la mala acción anterior. Es una decisión separada que debe tomarse. Entonces creo que eso es algo que nos ayudó y pues gracias a Dios eso también nos empujó al haber sido tan jóvenes a buscar educarnos en cómo hacer familia y eso es lo que nos ha llevado años después a trabajar en un movimiento que le llamamos nosotros que empujamos el que los padres aprendamos cómo hacer paternidad y cómo hacer familia. Porque si no aprendemos, lo que sucede es que repetimos de dónde venimos. Y eso es así, ¿verdad? O sea, vamos a educar en comunicación como nosotros dimos a nuestros papás o abuelos comunicarse, en corrección, en disciplina, en hábitos de trabajo, en todo, vamos a repetirlo. Y si hay algo que no queremos repetir y no aprendemos cómo hacerlo diferente, segurito vamos a estar viendo a nuestros hijos, nietos, bisnietos y para adelante hacer lo mismo que tal vez nos dañó a nosotros. Claro, claro. Entonces ustedes entiendo que fundaron una organización que se llama Padres a Prueba de Todo, Papás a Prueba de Todo. Ujú. Papá ¿Cómo sobre nace, todo. cómo nace esa organización? Y obviamente los inspiró a que ustedes le echaron ganas y pues formaron la familia, pero aprendieron en el camino desde jovencitos. Y 20 años, 21 años es una edad justa en que mucha gente comete estos errores y unos pues le echan ganas y otros no.
Pero ¿cómo formaron ustedes papás a prueba de todo? Bueno, ha sido un camino largo y muy, muy emocionante porque cuando nosotros nos casamos tomamos la decisión de buscar ayuda para nuestro matrimonio, porque es eso, casarse nunca es fácil y casarse en esas circunstancias pues tenía retos que lo hacían más complejo, ¿verdad? Entonces Extras. buscamos ayuda y comenzamos a aprender acerca del matrimonio, comenzamos a recibir cursos y eso nos involucró en temas de familia. Y así comenzamos a trabajar en temas de familia. Más adelante comenzamos a trabajar ya, a servir en el área de los jóvenes de la iglesia. Y ahí pues estuvimos bastantes años trabajando con ellos. Éramos los pastores de jóvenes de la iglesia. Pero en un momento nos dimos cuenta que lo que lográbamos trabajar con los jóvenes no era suficiente, porque los veíamos a ellos que se iban muy contentos de las actividades y se iban de veras, uno los miraba cambiar, pero se iban a sus casas y después regresaban a la siguiente reunión y venían muy lastimados, venían tristes, venían heridos. Y cuando les preguntábamos qué pasaba, nos decían que no era lo mismo ver a sus papás en la iglesia que ver a sus papás en la casa. Wow. Entonces ahí tomamos la decisión de comenzar a trabajar con los papás de estos jóvenes. Entonces, pero nosotros lo decimos de manera, lo hacemos como broma, pero es que es verdad, les decimos a los papás hasta el día de hoy que trabajamos con papás por amor a sus hijos, realmente. Entonces comenzamos a trabajar con papás. Ahí, bueno, arrancamos y unos años después, pues Dios nos mueve para irnos a una congregación, a otra congregación, y ahí, pues, el Señor con nosotros fundamos un movimiento que se llama Papás a Prueba de Todo, y de ahí para acá tenemos como 19 19 años. años de estar sirviendo en el área de paternidad específicamente. Wow. Y tienen un podcast también, me dice Evelyn, que se llama Con todo por mi familia a la manera de Jesús. Sí, Así es. así es. ¿Es un podcast o está en Es un, línea o es es un programa una de radio? radio. De ¿Ah? hecho, es un programa de radio que se escucha en la ciudad de Guatemala en la 99.7. Se llama El Camino, se llama la radio, 99.7 FM. Y de ahí se graba y se cuelga como podcast. Está en Spotify iVoox. y en iVoox. Y se busca como Con todo por mi familia a la manera de Jesús. Es un programa de 1 hora y media semanal. Y hablamos de muchos temas que tienen que ver con familia. Por ejemplo, ahorita en el mes de enero del 2026 vamos a arrancar una serie sobre adolescencia. Entonces, usamos un material base de algún libro y luego somos varias personas que participamos en el programa y ahí la lectura y usamos otros materiales para enriquecer y ayudarnos como familias, ¿verdad? A tener una perspectiva, una cosmovisión bíblica, digamos, es nuestra base, es tener los pensamientos y filtrar todo lo que vemos en la cultura a través de la Biblia, porque realmente desde nuestra visión y la experiencia de vida podemos decir que cuando vemos algo en la cultura, en la sociedad, en nuestra tradición, en nuestra familia, y nosotros tenemos la capacidad de filtrar a través de lo que dice la Biblia y poder decir, esto sí lo queremos, esto no, podemos realmente florecer, ¿verdad? Y es tal vez la experiencia que nos anima a nosotros a saber, y por eso nos gusta el nombre del programa, que es Con todo por mi familia, porque a veces estamos dándolo todo, pero como que no fluyeran las cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, Ujú. esas últimas palabras, a la manera de Jesús, es lo que realmente hemos aprendido, que da un fruto agradable, tanto para Dios, pero también para los que experimentamos una familia que está pues guiada como lo diseñó desde el inicio Dios, ¿verdad? A veces nosotros decimos, las personas creen que, bueno, ahora hasta hay movimientos como el feminismo que dicen que el matrimonio se lo inventaron los hombres para sojuzgar a las mujeres, ¿verdad? Cuando el diseño de la institución del matrimonio es eterna, es un reflejo de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, Amén. el exaltar el diseño del hombre, de la mujer, cómo Dios permite que el hombre y la mujer se unan en matrimonio y de ahí venga la vida, cómo es la Ujú. estructura de la familia, cómo es bueno que haya un patriarca en la familia, un hombre, una cabeza que cubra a la mujer, o sea, hay muchas cosas y aunque no hay una función perfecta, ¿verdad? Porque los matrimonios puede ser que no funcionen a la perfección, el hecho es de que sí hay un diseño que sí es perfecto.
claro. Entonces nosotros lo que hacemos es animar a las familias, animar a los papás, a los hijos, el rol que estemos jugando, hacerlo como Dios lo pensó y lo diseñó, porque es como mejor va a funcionar y como lo vamos a disfrutar. Qué lindo. Sí, es que y no es lo mismo tener hijos chiquitos, pequeños, que es tener niños adolescentes. Definitivamente son dos mundos totalmente separados y dos monstruos que hay que conquistar definitivamente. ¿Y qué consejo le puede dar a los padres? Porque hay muchas familias que justo cuando los hijos están adolescentes, los padres ya no se están entendiendo y hay mucha separación de, de pensamiento de vida. Y eso es bien común. ¿Cómo les ayudan ustedes a los padres a que vean una visión como familia y que vean una visión con sus hijos para mantenerse unidos y navegar esos años de la adolescencia de los hijos y la de la mediana edad de los padres? Bueno, es lindo porque en realidad los principios de paternidad son los mismos en todas las etapas, pero hay que entender que hay etapas. Y nosotros muchas veces como papás no entendemos esto y no ayudamos a nuestros hijos a hacer la transición en las etapas correspondientes. Y cometemos errores y entonces tratamos a nuestros hijos, probablemente tratamos a nuestros hijos adolescentes como los tratábamos cuando eran niños. O tratamos a nuestros hijos pequeños como que ya fueran grandes. Entonces creo que una de las cosas que hemos aprendido, y es con lo que trabajamos mucho, es ayudar a los papás a reconocer estas etapas e ir haciendo las transiciones juntamente con sus hijos. Ahora, definitivamente, mientras antes comencemos con una paternidad saludable, mejores resultados vamos a tener en momentos que comienza a ver uno tal Más vez tensión. más tensión, porque la época de la adolescencia, les digo honestamente, para nosotros, siempre la adolescencia la hemos visto como una etapa linda, como una etapa en la que vemos a nuestros hijos florecer y desarrollarse de una manera distinta, pero sé que en muchos casos es cuando comienzan en realidad, a evidenciarse muchas veces esas roturas en comunicación, problemas, ¿verdad? De rebeldía, pero es porque no se ha hecho un trabajo previo. Ahora, lo lindo de la paternidad es que también hemos descubierto que nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto. Y Ujú. entonces hay varios principios que nosotros tenemos que aprender y definitivamente la comunicación, el poder, bueno, el tema de la autoridad, digamos, ejercer una autoridad saludable con nuestros hijos es algo que es Es vital. fundamental. Ujú. Ahora hasta suena como mala palabra el decir autoridad, pero en realidad Dios nos delegó a nosotros y nos confirió una autoridad que nosotros debemos ejercer con nuestros hijos. Y contrario a lo que las personas puedan pensar, cuando ejercemos bien esa autoridad con nuestros hijos, vamos a tener una mejor relación con ellos. Porque a Claro. veces creemos que, bueno, si los dejamos hacer lo que quieran, vamos a tener una mejor relación y no funciona así, ¿verdad? Entonces, hay principios de paternidad que deben estar presentes en todas las etapas, pero yo le diría eso, principalmente entender que hay diferentes estaciones, diferentes etapas y tenemos que hacer las transiciones correctas en el momento correcto. Ujú. Excelente. Sí, la verdad es que los niños no se pueden, necesitan siempre una guía. Ujú. Y si los dejas a que crezcan solos, las amistades pueden ser malas amistades y de repente se repiten los ciclos y no queremos que se repitan los ciclos. Y definitivamente lo que queremos es que aprendan de los errores de uno para que no los cometan y que hagan su vida de la manera correcta, de la mano de Dios, definitivamente. Qué bonito trabajo el que están haciendo y qué lindo que han navegado por todo esto con altos y bajos, pero que la vida les ha dado enseñanzas para poder ayudar a otras familias a seguir navegando dentro del, de esta institución que se llama familia, que está tan vituperada y tan atacada con tanto, con el feminismo, con el LGTBI, etcétera, etcétera, que está en el mundo, pero como latinos que somos como más conservadores, pues tenemos que mantener también el vínculo familiar. ¿Y qué le puedes decir a las familias que ya tienen adultos, que no, ya no son adolescentes, ya pasaron a ser adultos, y cómo se tratan ellos para poderlos preparar para su
adultez, para formar sus familias, etcétera, ya es otro tipo de enseñanza. ¿Qué les puedes dar de conocimiento ahí? ¿Cuánto tiempo nos queda, Ana? Mira, Tenemos, Ana, eso tenemos unos 5 minutos nada más ya. estoy bromeando, o sea, es un tema que podríamos hablar mucho tiempo. Han escrito últimamente, de hecho, es muy interesante que quizás los mayores búsquedas de consejerías, los mayores éxitos en venta en libros ahorita en Estados Unidos tienen que ver con padres con hijos adultos. Sí, Porque sí, ha habido un cambio en las relaciones familiares. Por ejemplo, nosotros, una de las cosas que aprendimos es que nosotros vivimos en la casa de nuestros papás casi hasta los 21 años, ¿verdad? Nos casamos de 20 años por cumplir 21. Entonces, hasta ahí, digamos, teníamos un modelo de nuestros papás hacia nosotros. Y la paternidad se hace bajo modelo, o sea, regularmente lo que yo recibí en casa es lo que yo voy a dar a mis hijos. Pero ¿qué sucede cuando mis hijos superan los 21 años y siguen viviendo en casa? Yo ya no tengo un modelo que hacer. Entonces ahí comenzamos a tener muchas crisis porque ya no tenemos, ya no sabemos cómo nos relacionamos con un hijo que ya, por ejemplo, terminó la universidad, tiene independencia económica, pero vive en casa. O sea, ¿cómo manejo eso? Entonces comienzan a surgir muchas cosas que los papás de la generación X, que somos nosotros, ¿verdad? Estamos lidiando con generación Z y millennials que se están casando más tarde, siguen viviendo en casa, han hecho más dinero más rápido que nosotros por las diferentes formas de profesiones y diferentes situaciones. Vienen de unos papás que les hemos facilitado mucho, ¿verdad? Que quisimos evitarles muchos dolores. Entonces, ahí se mezcla un montón de cosas que son sociales, culturales, y como papás es la misma invitación, invitarlos a saber que es una nueva etapa, que somos responsables de seguir siendo autoridad sobre ellos, variando, ya no podemos darles las órdenes que les dábamos a los 15 años, obviamente a los 25 ya cambió, pero sabiendo que si están en casa hay ciertos parámetros y cierto respeto que deben seguir teniendo, que a veces ya no se hace, ¿verdad? O casos donde los hijos salieron a estudiar o quizás se casaron, se divorciaron y regresaron otra vez a vivir a casa. ¿Qué hacen ahí los papás, verdad? Entonces, creo que una de las cosas que nosotros hemos estado, uno, experimentando, porque tenemos ya hijos adultos, y dos, aprendiendo, es que necesitamos darles algo que se llama el pasaporte a la adultez. Nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos, tú ya estás en la etapa adulta y esto te corresponde a ti, ¿verdad? Y hay muchos principios, otra vez, como dice Ricky, creo que una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de los años es que como padres necesitamos encontrar cuáles son esos principios bíblicos, porque ojalá fuera tan fácil como una receta, ¿verdad? Que yo le diga, mire Ana, aquí están los 10 pasos para relacionarse con su hijo adulto, pero en realidad son principios que van a adaptarse de acuerdo a la personalidad de su hijo, a la circunstancia, a la etapa en que está su hijo, a la situación, o sea, hay muchas cosas, entonces no es tan simple como una receta, sino claro. son principios apegados a la palabra que otra vez funcionan cuando nosotros buscamos a Dios y Dios sigue siendo el parámetro de cómo funciona. Sí, pero es eso, y algo que solo para reforzar es lo que decía Evelyn, tratar a nuestros hijos adultos como adultos y ayudarlos una vez más a hacer la transición a la adultez. Si se puede, siempre es bueno comenzar a ayudarlos a que aprendan acerca de disciplina, acerca de responsabilidad, porque nosotros muchas veces no lo hemos permitido, no los hemos ejercitado en la toma de decisiones y todo lo demás, y cuando llegan a ser grandes, nosotros asumimos que ellos tienen que saber cómo hacerlo. Y entonces tenemos que ayudarlos para que ellos puedan ejercitarse aprendiendo acerca de lo que significa ser adulto y que cuando lleguen a esa etapa, entonces ellos sepan cómo comportarse. Ujú. Pero igual, ¿saben qué? Y solo aprovechando, en cualquier etapa, veámoslo siempre desde la perspectiva correcta y es una bendición. Los cambios de etapa son una bendición. Ujú. No los miremos como aquello de que, es que ya viene la etapa de la adolescencia y eso va a ser horrible. Entonces ya entramos con una mentalidad negativa Ujú. a lo que viene. Igual con la adultez, cada etapa es linda, ¿verdad? Si hay una relación saludable. Así que no creamos que una etapa va a ser mala en sí. No, puede ser difícil y puede traer retos distintos, pero cada etapa debería de ser una bendición. Ujú. Definitivamente estás en lo correcto. Me encanta cómo estás, cómo
explícale que las diferentes etapas tienen diferentes retos, pero al mismo tiempo tienen sus bendiciones y eso es una realidad. Y definitivamente no es lo mismo nuestra época de jóvenes con los nuevos jóvenes de ahora. Definitivamente se casan mucho más tarde, se casan más ordenadamente, si, especialmente si tuvieron una buena guía y primero estudian y después piensan en buscar pareja y después en casarse. Entonces duran más tiempo en casa y eso es de nuestra generación, porque la generación anterior, que éramos nosotros, justo nos íbamos a los 20, 21, 22, 23, ya a los 25 ya te estaba dejando el tren, entonces, Así. Ajá. y Ujú, ahora no, a los 25 están de los más tranquilos, y ujú. a los 30 todavía, entonces definitivamente tenemos que aprender a adaptarnos a las diferentes etapas. Y qué bonito que haya un apoyo, que haya un podcast. Si lo vamos a anunciar con el show, va a salir abajo el nombre de donde lo pueden encontrar a ustedes, porque siempre es bien importante tener guía de otras personas que ya tienen la experiencia de todas las etapas. Así es que súper agradecida de que nos hayamos vuelto a encontrar y que su historia haya evolucionado ya de abuelos, qué emocionante. Me imagino de que ese fue bien planificado, no fue abruptamente. Sí, gracias a Dios. Sí, es donde uno mira, ¿verdad? De veras, cuando Dios redime, Él hace las cosas nuevas y verdaderamente hemos podido ver nosotros a nuestro hijo hacer las cosas mejor que nosotros Así. y sí, en orden, en su momento y estamos verdaderamente felices en esta etapa en la que estamos. Sí, Ser abuelos es lo máximo, qué bello. verdaderamente es Yo lo más todavía lindo no, que hay. esperando Ah, estamos en unos años. es una sensación que no se puede ni siquiera describir, pero sí estamos muy agradecidos con Dios por lo que hemos visto a Él obrar en nosotros y en nuestra familia. Dice un amigo, una persona que conocí hace años decía, es que Dios debería de empezar con los nietos, no con los hijos. Dice, porque los nietos uno los ama y los entrega cuando ya no, cuando ya se desespera uno y los hijos no se pueden entregar. Sí, sí, es diferente, es una relación completamente distinta. Lo estamos disfrutando. Qué, Ujú. Pero qué qué gusto, belleza, Ana, volverla a ver, de verdad, gracias por el tiempo y Sí, un qué, gusto be- volverla a saludar. qué belleza, sí, qué belleza de todo lo que han navegado. Algunas palabras finales para despedirnos. De verdad ha sido bien, bien bonito volvernos a encontrar y que nos cuenten de todo lo que están haciendo para ayudar a todas las familias. Pues ahí estamos, nos pueden buscar en las redes sociales como Papás a Prueba de Todo, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube y tenemos esos programas en iVoox y en Spotify. Y la verdad es que animarlos, ¿verdad? La familia es el mejor lugar, es el lugar que Dios diseñó para que nosotros como seres humanos florezcamos. A veces nos peleamos con la familia que Dios nos permite tener, pero es un regalo, realmente el tener papás, mamás, hermanos, tíos, hijos, nietos, es un regalo y disfrutarlo, ¿verdad? Hay un tiempo para esto y son ciclos y se acaban si no los aprovechamos, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería, creo que uno a veces se enfrasca mucho en las cosas del día a día y se olvida el impacto eterno que tiene una relación dentro de nuestra familia. sí. Y recordar siempre que esto de familia es una idea de Dios, nació en el corazón de Dios, Él la diseñó y por lo tanto si queremos aprender a ser familia, busquemos en la palabra de Dios porque ¿por qué irnos a buscar a otros lugares cuando en realidad Él es el que sabe cómo ser familia? Y porque Él fue el diseñador. Así que Ujú. verdaderamente hagámoslo y hagámoslo a la manera en la que Él nos lo presenta, porque así es como funcionan bien las cosas. Nosotros lo decimos de verdad por experiencia, cuando hacemos las cosas a la manera de lo que Dios nos enseña, siempre el resultado va a ser mejor. Amén, definitivamente de acuerdo, súper gracias. Que nos recordemos que la familia lo es todo, definitivamente es más fácil hacer vida con los hijos en familia unidas. Lastimosamente hay muchas que no están unidas, pero de todas maneras, siempre buscar a Dios y tratar de hacer las cosas bien. Y me ha encantado platicar con ustedes y gracias por todas las enseñanzas y definitivamente
Búsquenlos, el papá está a prueba de todos, tienen muchas enseñanzas y súper admirable esta pareja. Me encanta mucho y súper gracias por acompañarnos en Hablemos con Ana Munguía. Recuerden, el otro viernes tenemos otra entrevista y nos vemos pronto. Bendiciones y hasta pronto. Hablemos.